Shalom Alejem, que la paz sea con vosotros. Continuamos con los estudios de los textos bíblicos y bueno, vimos cómo en Josué Dios levantó a ese gran hombre para dirigir el ejército de Israel, conquistar la tierra prometida, y una vez conquistada ya hemos visto cómo derribó las murallas de Jericó y cómo Dios quiere darle a ese pueblo que practica la verdadera religión, porque sería de alguna manera esa verdadera religión, esos rituales, esas leyes, los 10 mandamientos que fueron dados por Moisés en el desierto para cumplir la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y una vez que hemos pasado por todo el desierto y ya con Josué hemos visto cómo fue conquistada, no toda, pero prácticamente toda la tierra de Canaán, Dios había establecido cómo ser jueces. Ahí lo tenemos, jueces para guiar al pueblo de Israel, para que hicieran lo bueno, para que no siguieran a esos dioses falsos que en realidad eran demonios, porque practicaban cosas como pasar a los recién nacidos por el fuego, que era hacer sacrificios humanos, vaya. Y entonces hacían, esos pueblos que vivían en Canaán, estaban pervertidos en inmoralidad sexual, estaban pervertidos entre el asesinato y la maldad, y entonces Dios no quiere que se practiquen esas religiones y esos rituales porque son satánicos, son de adoraciones a dioses extraños que en realidad son demonios. Entonces vamos a ver en el libro de Jueces cómo Dios tiene que levantar jueces para seguir guiando al pueblo de Israel en la tierra prometida. De hecho, hay 3 jueces principales que vamos a ir viendo en los sucesivos vídeos del estudio de la Torá o de la Biblia hebrea, en el Tanakh, y vamos a ver, por ejemplo, 3 principales, como una de ellos es una mujer que se llama Débora, y Dios levanta a una mujer cuando los hombres no dan la talla, cuando los hombres están pervertidos en el pueblo de Israel y no dan la talla. Dios tiene que levantar como jueza a Débora, que es una mujer fiel a los mandatos del Señor, es una mujer de oración, es una mujer que tiene fe absoluta en el Dios de Israel y cumplidora, y entonces Dios le da don de profecía y le dice cómo derrotar a los enemigos, porque cada vez que el pueblo de Israel se pervierte, adora dioses falsos, va a caer en idolatría y va a caer bajo las manos de los enemigos de algunos cananeos que todavía quedan. Después vamos a ver a otro juez que es Gedeón, que mediante milagros también guía al pueblo de Dios, lo lleva de nuevo a una liberación. Y otro de los jueces principales pues es Sansón, que ya como conocéis un poco la historia de Sansón, veis que Dios lo levanta también con gran poder, pero se pierde hasta el punto de que cae en manos del enemigo, de los filisteos, y en manos de los filisteos ha perdido, Dios se ha apartado de él, pero él ni se ha enterado porque anda a peras, anda como muchas veces nosotros, que andamos descarriados, perdidos, como sin pastor, y nos dejamos llevar por el mundo, la carne y las pasiones, y entonces nos apartamos de Dios y Dios se aparta también de nosotros. El Espíritu Santo en nosotros baja la intensidad, es como la luz de la vela, no se apaga, sigue estando iluminando en nosotros, pero no seguimos la luz. Y entonces con Sansón vemos que es derrotado y hasta el punto de que es prisionero de los filisteos, pero al final recobra otra vez la confianza en Dios, la fidelidad en Dios, y Dios lo restaura y vence a los filisteos y de nuevo se restaura el pueblo de Israel. Este libro también nos dice que en aquel momento no había reyes en Israel todavía, y Dios va a tener que establecer después reyes, que vamos a ver al rey David, rey Salomón, siguiendo con el cumplimiento de la palabra y la promesa de Dios. Vamos a ver que la inteligencia artificial nos haga un pequeño resumen de este libro. Espero que os sea de bendición. El libro de los jueces es un libro del Antiguo Testamento que narra la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué hasta el surgimiento de la monarquía. Este período, caracterizado por la ausencia de un liderazgo centralizado, estuvo marcado por un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación.
Estructura y contenido. El libro se divide en 3 secciones principales. Introducción. Jueces 1 en 1-3 en 6. Describe la incompleta conquista de Canaán por parte de las tribus de Israel, lo que llevó a la convivencia con los pueblos cananeos y a la adopción de sus prácticas idolátricas. Establece el patrón cíclico que dominará el resto del libro. Israel peca. Dios los entrega a sus enemigos, Israel clama a Dios, y Dios levanta un juez para liberarlos. El ciclo de los jueces. Jueces 3 en 7-16 en 31. Presenta las historias de los principales jueces, incluyendo a Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Cada juez lidera a Israel en la lucha contra sus opresores, pero el libro también destaca las debilidades y los pecados de estos líderes, reflejando la decadencia moral de la época. Este ciclo se repite varias veces, mostrando cómo el pueblo de Israel se alejaba de Dios, y cómo Dios los castigaba, para luego tener misericordia de ellos. Apéndice. Jueces 17, 1-9 y 25 de la noche. Contiene 2 relatos que ilustran la anarquía y la corrupción moral que prevalecían en Israel, la idolatría de Micaías, y la guerra civil contra la tribu de Benjamín. La frase recurrente, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, resume la condición de la sociedad israelita. Temas principales. La infidelidad de Israel. El libro destaca la constante tendencia de Israel a abandonar a Dios y a adorar a dioses falsos. La fidelidad de Dios. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios permanece fiel a su pacto y levanta jueces para liberarlos de la opresión. Las consecuencias del pecado. El libro muestra cómo el pecado lleva a la opresión, la anarquía y la decadencia moral. La necesidad de un líder justo. La ausencia de un liderazgo centralizado y justo contribuye al caos y la corrupción en Israel, lo que prepara el camino para el establecimiento de la monarquía. Importancia. El libro de los jueces ofrece una visión realista de la historia de Israel y destaca la importancia de la fidelidad a Dios. También sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de un liderazgo justo. Pues así es, espero que estudiéis el libro, lo leáis al menos y veamos la importancia que tiene este libro en el pueblo de Israel, que no, cada vez que se aparta de Dios, pues incluso llegaron a pelearse entre ellos, hubo guerras civiles entre los israelitas y Dios se apartaba de ellos entonces, hasta el punto de que cayeron bajo el poder del enemigo. En fin, lo dicho, estudiadlo y que os sea de bendición. Shalom Alejem, la paz sea con vosotros.